tardes a todos. Ahora sí, vamos a empezar el foro técnico de la industria patrocinado por nuestros amigos de CSL, nuevo nombre, Vifor. Encantados de teneros aquí. Gracias por vuestra ayuda siempre con la Sociedad Española de Nefrología y también en este foro. Titulado Vasculitis ANCA positivo, papel de la vía alternativa del complemento y nuevas terapias. Odio decir que los ponentes no necesitan presentación, porque claro que la necesitan. Si son buenísimos y por todos conocidos, pues habrá que presentarlos de la manera que merecen. En estas ponencias van a ir hablando cada uno de los compañeros que tenemos aquí al lado, Luis, Gema, Enrique, durante 15 minutos y posteriormente haremos una discusión conjunta. La primera ponencia corre a cargo del doctor Luis Quintana, que nos va a hablar sobre la situación actual de las vasculitis, necesidades y manejo actual. Él es el jefe de sección de nefrología clínica del Hospital Clínic de Barcelona, es profesor titular del Departamento de Medicina y además hizo una estancia postdoctoral en la Lupus and Vasculitis Clinic de la Universidad de Cambridge con David Jane. Querido Luis, cuando tú quieras. Nuevamente agradecer a Vifor la oportunidad de participar en este foro. La verdad es que yo lo que intentaré hacer en los siguientes minutos es poner un poco en valor algunos puntos en los cuales aún podemos mejorar en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con glomerulonefritis asociada a ANCA, para que después Gema y Enrique puedan explicar un poco las nuevas opciones terapéuticas de las que disponemos actualmente. Esto no va. No va esto. Ahora, vale. Estos son mis conflictos de interés. Y lo primero que querría decir yo es que, bueno, estamos en un contexto clínico en el cual tenemos vasculitis de pequeño vaso asociadas a ANCA que representan un problema importante porque son la principal causa de enfermedad de glomerulonefritis rápidamente progresiva y representan casi un 5% de la enfermedad renal crónica terminal en las series europeas especialmente. Dicho de otra manera, casi un 20% de los pacientes con vasculitis asociadas a ANCAs desarrollan una enfermedad renal terminal y eso es un problema muy importante tanto desde el punto de vista clínico como del sistema sanitario. Realmente el fenotipo renal de estos pacientes suele ser bastante característico y bastante semejante en todas las vasculitis. Evidentemente no tenemos tiempo aquí para discutir la caracterización clínica de los síndromes vasculíticos sistémicos, pero cuando hablamos de una vasculitis de pequeño vaso a nivel renal, normalmente estamos delante de una glomerulonefritis necrotizante pausoinmune. Usualmente, y puede ser la primera manifestación de la enfermedad, el riñón, pero también puede estar acompañada de compromiso no renal, evidentemente, clásicamente la mononeuritis múltiple, la lesión cutánea y la enfermedad respiratoria. Pero muy importante tener en cuenta que hay un porcentaje no despreciable de pacientes que pueden tener una enfermedad limitada al riñón y que en este caso suelen ser más del 90% ANCA positivos. Y es que hemos avanzado, y yo creo que es muy diferente la película ahora de cuando yo era un residente. Ahora hemos avanzado en la capacidad de identificar gente que puede tener o puede ser sospechosa de tener una glomerulonefritis asociada a ANCA. Y ese perfil clínico del paciente con hematuria, que puede o no tener insuficiencia renal, que puede o no tener un síndrome nefrítico completo, pero que se acompaña de síntomas sistémicos inespecíficos, pérdida de peso, anemia, todos estos tipos de cuadros, infecciones respiratorias a repetición, sinusitis a repetición, rinitis alérgica no muy bien filiada y que se acompañan de hematuria, pues deberían y se beneficiarían de hacer un screening de los ANCAs para detectar estos casos. Y esto yo creo que ya lo estamos viendo en la práctica clínica habitual, en la cual vemos pacientes con diferentes espectros de la enfermedad y muchos de ellos no tienen un síndrome nefrítico completo ni tienen una nefritis rápidamente progresiva por criterios clínicos. Y esto yo creo que es un gran avance porque nos permite actuar antes, que es lo que se trata, para controlar la enfermedad. Otro aspecto que yo creo que es importante resaltar antes de hablar de tratamientos es la importancia del compromiso renal a la hora de establecer el fenotipo clínico de estos pacientes. Tener o no tener enfermedad renal cambia el pronóstico de estas entidades y tener una enfermedad renal, aunque esté limitado al cuadro clínico al riñón, nos habla de que es una enfermedad potencialmente sistémica.
La gravedad de la vasculitis, de hecho, uno de los criterios más importantes, como todos sabemos, es el grado de insuficiencia renal. Y también tiene un papel importante a la hora de evaluar la refractoriedad en estos cuadros clínicos. Dicho de otra manera, estratificar al paciente con vasculitis renal es un evento importantísimo de cara a una correcta clasificación epidemiológica, terapéutica, y es muy importante a la hora de hacer estudios en las glomerulonefritis asociadas a ANCA. Y es que, de hecho, hemos avanzado muchísimo en los últimos años, redefiniendo el fenotipo del paciente con vasculitis asociada a ANCA. Sabemos ya muchas cosas y tenemos muchas peculiaridades clínicas clásicamente conocidas, el MPO más asociado a una enfermedad renal como síntoma cardinal, el PR3 más asociado a una enfermedad respiratoria, pero es que hemos conseguido ver cómo esto se correlaciona con estudios de GWAS, confirmando que el fenotipo clínico que habíamos descrito inicialmente se correlaciona parcialmente con el serotipo de ANCA, se correlaciona mucho mejor con ciertos polimorfismos en el HLA y en genes que codifican para proteínas, por ejemplo, como el PR3 o la mieloperoxidasa. Y esto incluso, no tenemos tiempo ahora para discutirlo en detalle, se correlaciona con el tipo de biomarcadores. Total que yo creo que en el futuro hablaremos más de una enfermedad asociada a PR3 y una enfermedad asociada a anti-MPO, y por qué no, estas enfermedades podrían tener tratamientos disímiles. De hecho, nuestro grupo, y uno de los estudios que yo desarrollé cuando estuve con David Jane en Cambridge, fue este estudio en el cual comparamos poblaciones MPO, típicas del sur de Europa, como las que tenemos aquí en España, con poblaciones más predominantes del PR3, que son las típicas del Reino Unido, del norte de Europa. Y realmente ya en este estudio, que fue un estudio retrospectivo, vimos claramente cómo la fibrosis renal se correlacionaba con el serotipo de ANCA, y era mucho más evidente en los pacientes anti-MPO que en los pacientes PR3. Esto es un estudio que luego se ha reproducido en diversas series y que realmente ha confirmado que realmente lo importante es estratificar el grado de daño del órgano y el serotipo del ANCA. Y de hecho, por ejemplo, en esta iniciativa del Dr. Mann y el Dr. Jane, ya se habla que realmente lo importante en la ANCA vasculitis es establecer el espectro de enfermedad en cuanto a daño orgánico y establecer el serotipo del ANCA. Insisto en esto porque, como vemos, hablamos de una vasculitis no severa, moderada o muy severa en función del compromiso renal y el serotipo del ANCA. Es evidente que esto tiene correlación, por ejemplo, el hecho de tener compromiso renal con la mortalidad, el hecho de tener un compromiso respiratorio, por ejemplo, se asocia más con la capacidad o la potencialidad de desarrollar una recidiva o una recaída. En resumen, estratificar a los pacientes con vasculitis es fundamental para darles un tratamiento adecuado. Y en ese sentido, creo que también a nivel renal hemos ido mejorando, ¿no? Ya vemos que se ha descrito hace ya más de 10 años la clasificación de Verden, que realmente era muy glomerulocéntrica, muy centrada en la lesión glomerular. Hemos ido conociendo que esto nos aporta un beneficio. Es evidente que el número de glomérulos sanos en una biopsia renal es un factor independiente muy potente para establecer el pronóstico renal. Pero también sabemos, como sabemos de otras glomerulonefritis, que la lesión en el compartimiento vascular y en el compartimiento intersticial también tienen un papel muy importante a la hora de establecer el pronóstico, y esto se debe correlacionar, como no, como siempre, con la función renal, la proteinuria y el serotipo de ANCA. Unas pinceladas para dar un poco pie a lo que explicarán ahora mis compañeros, excelentes expositores y expertos en la materia. También hemos ido avanzando. Esto es una diapositiva histórica del año 2007 que me pasó el doctor Walsh y que realmente ya explicaba un poco que el papel de la célula B en la ANCA vasculitis no solamente se limitaba a la producción del anticuerpo, sino que tenía también un papel muy importante en la amplificación de la respuesta T y la respuesta de memoria. Y en eso hemos avanzado mucho y sabemos, incluso ya podríamos empezar a hablar de titular el bloqueo de la célula B en el contexto de las ANCAs vasculitis. Tampoco me voy a detener ahora, porque será motivo de las siguientes charlas, de lo que hemos avanzado con el conocimiento del rol del complemento en la actividad de las vasculitis y en el círculo vicioso de inflamación y fibrosis en las pacientes con ANCA vasculitis. Esto partió de un estudio, como todos sabemos, básico, que demostró que el bloqueo del complemento inhibía la lesión en algunas de estas vasculitis asociadas a ANCA, a pesar de que clásicamente, como comentamos al inicio, se trata de una glomerulonefritis pausoinmune si utilizamos los reactantes que habitualmente conocemos o utilizamos para el análisis de la biopsia renal.
Pero bueno, también esto es para ver que siempre hemos de estar atentos a los cambios y valorar las oportunidades de mejora que pueden tener estos pacientes. Y es que, de hecho, el tratamiento standard of care de las ANCA-vasculitis hasta finales del siglo XX estaba caracterizado por la inducción con ciclofosfamida y corticoides y el mantenimiento con azatioprina. Y es que realmente esos tratamientos, como muestra la diapositiva, cambiaron completamente la historia, la película. De tener mortalidades mayores al 80% sin tratamiento en el primer año, pasamos a tener mortalidades sobrevidas del 84% el primer año y del 73% a los 5 años con este tratamiento. ¿Qué ha pasado? Pues que realmente estos tratamientos cambiaron la historia natural de la enfermedad. Pasamos de tener una enfermedad mortal a una enfermedad crónica, recurrente y recidivante, porque realmente más de un 50% de los pacientes recurren. Y entonces, ahora el problema no era salvar la vida del paciente, sino establecer un beneficio entre el riesgo del tratamiento y el riesgo de la recurrencia. De hecho, los nuevos tratamientos, este es un escenario donde nos pueden ayudar muchísimo. Establecer cuál es el riesgo de recurrencia es fundamental cuando diagnosticamos una ANCA-vasculitis. Cuál es el riesgo más alto, por ejemplo, en los pacientes PR3, el riesgo también se asocia un mayor riesgo de recurrencia en los GPA comparados con el NPA, y también está relacionado con la terapia, ¿no? Como comentaremos más adelante. Pero esto no se circunscribe solamente a datos terapéuticos, sino también, por ejemplo, asociaciones con el HLA, fundamental a la hora de valorar los tratamientos, que nos aporta para reducir el riesgo de recurrencia. También fundamental valorar bien el perfil, el balance de riesgo-beneficio de seguridad de los fármacos y el riesgo de toxicidad. Evidentemente sabemos que el Standard of Care cambió la película de enfermedad, pero también nos comportó un aumento del riesgo de infecciones y de neoplasias. Y aquí también hay un campo importante para mejorar. Y esto lo demuestra la situación actual del Standard of Care en las vasculitis asociadas a ANCA. Es tan importante establecer la morbilidad, la mortalidad, como establecer el estado global del paciente y su calidad de vida. No solamente buscamos controlar la enfermedad, sino aportarle al paciente mayor calidad de vida y mayor comorbilidad asociada a largo plazo, porque realmente, por ejemplo, el tratamiento crónico con corticoides o la exposición crónica a corticoides ha demostrado un factor independiente de mal pronóstico, tanto desde el punto de vista de riesgo cardiovascular como de riesgo de infección. Y, por ejemplo, el estudio PEXIVAS, que se desarrolló con el objetivo fundamental de validar el papel del recambio plasmático en las glomerulonefritis asociadas a ANCAs, nos demostró cómo es factible, es posible tratar a nuestros pacientes con un régimen de esteroides de intensidad media o reducida, y aunque en la significancia estadística las diferencias no fueron significativas, una reducción del riesgo de infección sí se demostró en los pacientes que llevaban bajas dosis sin tener que pagar un precio en cuanto a eficacia del tratamiento. Y esto yo creo que es un dato importante que más adelante creo que mis compañeros desarrollarán. Un comentario también acerca del recambio plasmático, y es que yo creo que aquí aún tenemos cosas a decir. Realmente los estudios, como todos sabemos, el PEXIVAS ha sido un estudio negativo, pero evidentemente creo que aquí el problema de estratificación, en el que yo he insistido durante la charla, juega un papel fundamental. Teníamos poca información acerca del fenotipo histológico de estos pacientes y el margen de mejora que teníamos antes de empezar la terapia con recambios plasmáticos, con lo cual realmente no tenemos una información fiable para decir si pueden tener un papel o no en el recambio plasmático, como concluye el grupo de la Clínica Mayo. Lo que sí sabemos es que probablemente, aunque al día de hoy tengan un papel el recambio plasmático, yo me atrevería a decir que tiene los días contados si somos capaces de utilizar adecuadamente las nuevas terapias para evitar casos severos y para evitar casos en los cuales esta terapia puente pueda tener algún papel. En resumen, y para que lleven un mensaje concreto a casa, yo quisiera decir que el tratamiento Standard of Care en las vasculitis asociadas a ANCA mejora los desenlaces renales de estos pacientes a medio plazo, pero que aún estamos y tenemos amplio margen de mejoras, porque hemos de mejorar en cuanto a marcadores de riesgo de estratificación del daño renal y la mortalidad del paciente, y hemos de trabajar no solamente en mantener a nuestros pacientes vivos, sino mantener
y preservar la función renal para evitar la necesidad de terapias renales sustitutivas. Y finalmente, yo creo, y lo lanzo un poco como un mensaje para que luego lo discutamos, que esto se consigue, evidentemente, clasificando bien la lesión glomerular asociada a las ANCAs, estableciendo el perfil de riesgo en cuanto al serotipo, la función renal, la proteinuria y el grado de fibrosis. Muy importante, caracterizando muy bien, como he dicho, la lesión fibrótica y vascular en estos pacientes, pero seguramente necesitaremos de nuevos biomarcadores, de nuevas técnicas omics y de un análisis, incluso utilizando métodos o abordajes de inteligencia artificial para realmente tener la medicina de precisión que todos queremos en los pacientes con ANCA-vasculitis. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Si quieres, acércate a la mesa. La discusión será al final de las ponencias. La segunda ponente de esta mesa es Gemma Fernández Juárez, quien nos va a presentar la evidencia disponible sobre la implicación del complemento en la fisiopatología de las vasculitis ANCA positivas, en lo que ella está trabajando actualmente. Ella es la jefa de servicio de nefrología del Hospital de la Paz, es coordinadora del grupo Glossen de la Sociedad Española de Nefrología y además es miembro del board de la Immunology Working Group de la RDTA. Gemma, cuando tú quieras. Muchas gracias, Borja, y muchas gracias a IFOR no solo por la invitación, sino por apoyar la formación en vasculitis a todos los miembros de la SEN. En realidad, la investigación avanza, pero la verdad es que en los últimos años está avanzando un poco más rápido de lo que habitualmente lo hacía, pero desde luego más lento que esto. Ahora, esta es mi declaración de conflictos. Hace apenas 10 años nadie pensaba que una patología pauciinmune, como definimos a la vasculitis ANCA, podía tener una alteración del complemento como uno de sus mecanismos de acción. Pues desde la primera vez que se intuyó esa idea hasta un ensayo clínico que se publicó hace 1 año y medio, ha distado apenas 15 años. Es decir, que en muy poco tiempo estamos sabiendo muchas cosas de esta enfermedad. Y hemos sabido en parte muchas cosas porque hay modelos animales sobre los que estudiar. No tenemos modelos de PR3, pero tenemos un modelo de MPO en el que se sabe que cuando a una rata se le inyectan anticuerpos frente a MPO, ya solo un día después el glomérulo empieza a tener células inflamatorias en su interior y apenas 7 días después el número de células dentro del glomérulo es muy intenso y empiezan a aparecer las primeras semilunas alrededor del glomérulo. Es decir, que la vasculitis ANCA es un daño muy agudo. También se supo desde el principio que si a estas ratas que se les inyectaba el MPO se ponía un veneno de cobra, que es un inhibidor total del complemento, bloquea todas las ramas del complemento, pues realmente el modelo no se desarrollaba. Lo que quería decir indudablemente que el complemento es un elemento fundamental para el desarrollo de la enfermedad. Pero luego se hicieron la siguiente pregunta: ¿qué vía del complemento es la implicada? Pues cuando bloquearon el C5, que es un elemento de la rama final y común de todas las vías de complemento, de la clásica lectinas y de la vía alternativa, el modelo se volvía a bloquear, como era esperable. Cuando evaluaron el C4, que sería vía de las lectinas, el modelo se desarrollaba completamente, lo que quería decir que la vía de las lectinas quedaba descartada como vía mediadora del daño por vasculitis y, sin embargo, en ratas knockout para el factor B, elemento regulador fundamental en la vía alternativa del complemento, pues de nuevo el modelo no se desarrollaba, la rata no desarrollaba vía daño renal. Por tanto, íbamos avanzando. No solamente el complemento es una parte fundamental en el desarrollo de daño, sino que es la vía alternativa del complemento la que está implicada en este mecanismo de daño. Este es un artículo de nuestro grupo que ya tiene unos años, en el que el doctor Fran Díaz ya nos dijo que el llamar pauciinmunes a la vasculitis no obedecía completamente a la realidad, porque alrededor de 1/3 de los pacientes tenían IgM, más de un depósito, y aproximadamente otro tercio tenía complemento, tenía C3C.
quisimos analizar, ya se oía que era la vía alternativa del complemento, un marcador histológico específico de vía alternativa del complemento como es el C3D, y vimos que de aproximadamente 80 biopsias que analizamos, el C3D estaba presente en la mitad de las biopsias y estaba presente en aquellas biopsias que tenían un peor pronóstico, aquellas que tenían o que debutaban en diálisis al diagnóstico en mayor proporción, 57%, casi el doble frente al 25%, con una creatinina estadísticamente más elevada, con un filtrado más bajo y con una respuesta al tratamiento, que esto nos sorprendió mucho, es decir, respondían peor aquellos que tenían depósitos de C3D. Esta es la curva de Kaplan-Meier, en el que se veía inequívocamente que aquellos pacientes con tinción para C3D, aquellos que tenían una mayor disregulación de la vía alternativa del complemento, tenían una supervivencia renal significativamente peor que aquellos que no tenían con este marcador. Y no ocurrió lo mismo con el C4D, que es un marcador de lectinas y que, como vimos previamente, no tiene absolutamente nada que ver con el modelo de ANCA vasculitis. Es verdad, ya hemos roto un tabú y es que las vasculitis es un modelo de daño renal pauciinmune desde el punto de vista histológico. Vamos a romper un segundo diciendo que las vasculitis ANCA tienen un complemento sérico bajo. No, pero lo cierto es que cuando analizamos los niveles séricos de C3 en los pacientes con vasculitis y los dividimos en terciles, aquel tercil más bajo, aunque la mayoría de ellos tenían niveles de C3 séricos normales, pero estaban en el límite más bajo de la normalidad, vimos exactamente lo mismo, que eran pacientes con formas de presentación más agresiva y con evolución renal peor. El porcentaje de pacientes que requirieron diálisis al inicio en los que tenían C3 bajo fue 50% frente a 29% y la respuesta fue del 50% frente al 80% de aquellos pacientes que tenían el C3 al debut más alto. Es decir, que tanto histológica como clínicamente todo lo que los estudios experimentales en ratones nos estaban diciendo parece que tenía plausibilidad. Por tanto, en este punto tenemos claro que la vasculitis es otra de las enfermedades renales que se apuntan a que la vía alternativa del complemento es importante en su desarrollo. Desde luego, en esta lista ya cada vez tenemos más claro que no es lo mismo una cosa que otra. Sabemos que en el síndrome hemolítico urémico y la C3, la vía o la disregulación de la vía alternativa del complemento es la causa de la enfermedad y que, por tanto, el tratamiento tiene que ir dirigido al bloqueo del complemento, mientras que en las otras enfermedades que se están sumando a la lista, como la vasculitis ANCA, la IgA, el lupus, el complemento o la disregulación de la vía alternativa del complemento no es la causa fundamental, son enfermedades autoinmunes mediadas por inmunocomplejos, pero en la que el complemento, o mejor dicho, la disregulación de la vía alternativa del complemento tiene un papel fundamental para su desarrollo. Por tanto, en esto, un bloqueo de la vía alternativa del complemento sin duda no será el tratamiento de la enfermedad, pero su participación como coadyuvante puede tener un importante papel en el tratamiento de estas enfermedades. De hecho, decir que el complemento o que la vía alternativa del complemento está implicado en la vasculitis ANCA o en cualquier otra enfermedad no es hablar más que del principio del problema, porque el complemento está presente en el síndrome hemolítico urémico y la glomerulopatía C3. Sin embargo, sabemos que son dos enfermedades absolutamente diferentes. Sabemos que en el síndrome hemolítico urémico, que se debe a una disregulación genética o por anticuerpos de algún elemento regulador de la vía alternativa del complemento, hay un daño fundamentalmente por lisis de las células endoteliales, lo que produce un daño de microangiopatía trombótica. Sin embargo, en la C3 hay una disregulación en la parte fluida del complemento, no produce lisis celular, lisis endotelial, y de hecho en las biopsias renales de C3 no vemos imágenes de microangiopatía trombótica, y lo que sí vemos es un depósito lleno de complemento con una reacción inflamatoria asociada a ese depósito masivo de complemento.
porque, como digo, cada vez sabemos más del complemento y de su disregulación, y sabemos que, dependiendo de dónde esté la disregulación, predomina el daño de ozonización y de lisis celular, como ocurre en el síndrome hemolítico urémico, cuando son estas las moléculas del complemento afectadas, pero también otras, dependiendo de cómo se altere la vía alternativa del complemento, puede predominar el daño inflamatorio. Y probablemente en el caso de la vasculitis ANCA, sin duda, igual que en la C3, predomina el daño inflamatorio frente al daño de lisis celular. Por tanto, no todo en la vía de alternativa del complemento es exactamente lo mismo, porque también sabemos que el eculizumab ha supuesto un cambio radical en el pronóstico de nuestros pacientes con síndrome hemolítico urémico, y sin embargo el bloqueo del complemento con este fármaco en la C3 prácticamente no sirve de nada, porque no solamente hay que bloquear el complemento, hay que saber dónde y cómo bloquearlo. Esta es una gráfica esquemática en el que habla un poco de cuál es el mecanismo patogénico de la vasculitis. Básicamente, los neutrófilos se priman, se activan ante una infección, ante diferentes circunstancias. Parece que el C5A, que es un elemento procedente de la escisión del C5, favorece la activación de estos neutrófilos, y al activarse esos neutrófilos, el MPO y el PR3, que son proteínas que están dentro de los granulocitos de estas células, se exteriorizan y adquieren capacidad antigénica y se forman los anticuerpos. ¿Cuál sería el efecto del C5A? Como digo, el C5A ayuda a activar estos leucocitos y parece que también tiene una acción quimiotáctica, una acción atrayente de otras células inflamatorias al sitio del daño. Sin embargo, como digo, el complemento, o saber que en una enfermedad interviene el complemento, es algo más allá, y necesitamos saber, en el caso concreto de la vasculitis, cuál es la alteración o cuál es la disregulación que ocurre en la vía alternativa del complemento. Porque hay que saber que la vía alternativa del complemento, a diferencia de las otras vías, es la vía filogenéticamente más antigua y no es una vía reactiva, es una vía que continuamente está en funcionamiento y simplemente frente a algunas circunstancias se disregula. Es decir, que algo tiene que ocurrir para que eso que está en continuo funcionamiento se disregule. Hasta ahora, todas las enfermedades que se habían relacionado con la vía alternativa del complemento, el síndrome hemolítico urémico, la C3, la IgA, en todas y en cada una de ellas se han encontrado alteraciones genéticas que eran responsables de esta disregulación. Nos preguntamos si realmente en la vasculitis ANCA ocurría lo mismo. Y pensamos que conocer estas alteraciones permitirían explicar, al menos en parte, la heterogenicidad de la enfermedad. Es decir, sabemos que en un paciente con vasculitis, todos en general son pacientes que están muy malos, pero podemos tener desde formas leves, con leves ascensos de creatinina y proteinuria y un poquito de microhematuria, a formas que debutan, como dijo previamente el doctor Quintana, con dependientes de diálisis, incluso con hemorragia pulmonar. Podríamos pensar que el paciente disregule más o menos el complemento podría explicar esta heterogenicidad en el pronóstico de los pacientes. Pues para explicar estas y otras cuestiones realizamos un estudio en el que hicimos estudio genético de los haplotipos más comunes de las alteraciones de la vía alternativa del complemento en 100 pacientes con el diagnóstico de vasculitis ANCA. Y 188 pacientes que fueron controles, pacientes completamente sanos. Y encontramos que efectivamente algunos haplotipos correspondientes a las proteínas que regulan fundamentalmente el complemento, como fue el haplotipo H6 o el haplotipo R del factor B, favorecían el desarrollo de la enfermedad. Pero nos preguntamos no solamente si existía susceptibilidad para desarrollar la enfermedad, sino susceptibilidad para severidad, es decir, si alguna alteración genética hacía que la enfermedad en algunos pacientes fuera más grave. Y de nuevo la respuesta fue sí. Encontramos, y esto no fue una sorpresa en absoluto, porque esta delección, la delección de las proteínas relacionadas con el complemento, ya está presente también en la IgA, está presente también en la C3. Es decir, que parece que es una delección que desde el punto de vista renal va a tener mucho juego. Pues bien, la presencia de esta delección protegía el desarrollo de formas severas de enfermedad.
Y más allá del estudio genético, ¿qué ocurrió con los datos serológicos? Pues los datos serológicos acompañaban a lo que habíamos visto desde el punto de vista genético. De forma básica, cuando medimos el C3 y el C4, y ya lo sabíamos, los niveles de C3, aun siendo normales en la mayor parte de los pacientes, fueron igual que el C4, fueron significativamente más bajos cuando los mismos pacientes estaban en actividad y cuando posteriormente, después del tratamiento, mejoraron, lo que indica indudablemente consumo del complemento. Lo mismo ocurrió con el C5b. El C5b se producía en mayor cantidad en enfermos activos que en pacientes en remisión, y cuando analizamos las 3 moléculas o los 3 factores que controlan fundamentalmente la regulación de la vía alternativa del complemento, como son el factor H, el factor B y la properdina, vimos que estos factores que tendrían que regular realmente no están haciendo bien su labor, porque pueden ver cómo en momentos de actividad sus niveles están significativamente más bajos, es decir, regulan menos que cuando el paciente está ya no tiene datos de actividad. Y no solamente eso, el factor B, el factor H y la properdina estaban más bajos en situación de actividad que en situación de no actividad, pero en los pacientes que no respondieron, en los pacientes que iban mal, los niveles eran aún más bajos. Es decir, en los pacientes que fueron peor a los 12 meses de tratamiento, los factores que teóricamente tendrían que regular la vía alternativa del complemento la desregulaban aún más. No les voy a decir nada de las proteínas relacionadas con el factor H. Son proteínas, un error de duplicación genética en la que comparten algunos aminoácidos. Estos aminoácidos hacen que compartan su capacidad para unirse al sitio que tienen que regular, pero realmente no regulan. ¿Y qué observamos? Que los niveles, que se daba la tormenta perfecta, que en situación de actividad el factor H estaba disminuido, como hemos visto antes, frente a situación de remisión, pero es que además las proteínas que compiten con ellos para la regulación estaban alteradas. Es decir, que la disregulación está disminuida y además está empobrecida o entorpecida porque sus proteínas competidoras están altas. Nos hemos leído el pensamiento. Los mensajes finales son: la disregulación de la vía alternativa del complemento es un factor fundamental, y esto ya no hay ninguna duda, en el desarrollo de vasculitis ANCA. Ya sabemos que hay algunos haplotipos o alelos que confieren riesgo para el desarrollo de la enfermedad, y no solamente para el desarrollo, sino para su severidad. Un haplotipo relacionadas con las proteínas relacionadas con el factor H parece que son fundamentales, y probablemente aquí haya que mirar muy bien si no está el origen de la disregulación. Por supuesto que la Avacopan, que bloquea la parte final del complemento, ha abierto una nueva posibilidad terapéutica, una nueva forma de abordar esta patología, y que podría ser una buena opción en pacientes, como veremos más tarde, con intolerancia a esteroides o recaedores, aunque habría que explorar también otras opciones terapéuticas, otros bloqueos a otros niveles realmente de la vía alternativa del complemento, porque el C5a es un bloqueante final que bloquea todas las vías del complemento. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gemma, por la excelente ponencia. El siguiente ponente es el doctor Enrique Morales, que es el jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Es coordinador del CESUR de Patología Glomerular Compleja y además es el coordinador del European Rare Kidney Disease Network. Es profesor asociado de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y nos va a dar algunos apuntes sobre el novedoso Avacopan en las vasculitis. Cuando quieras, Enrique, aquí tienes. Gracias, Borja, y gracias a CSL Vifor por la invitación en este foro. Es un placer compartir mesa con mis compañeros, y gracias a los que estáis aquí, porque es un gran esfuerzo, último día de congreso, compitiendo con otros foros. Pero bueno, no me voy a entretener, porque si no, no me da tiempo a lo que es la charla. Estos son mis conflictos de interés. Yo creo que después de las 2 charlas está claro esto, ¿no? El complemento hace la última década, lo hemos tenido que desenterrar de nuestros apuntes, hemos tenido que volver a reactivarlo y ver que realmente el complemento juega un papel en la patogenia de muchas enfermedades. Como veis aquí, prácticamente implica
un montón de patologías locales o sistémicas, o bien la exacerbación de este complemento, o, como se ha dicho, la desregulación, a veces la afectación genética, al final va a influir en este tipo de patologías. Por lo tanto, su control es uno de los mecanismos que deberíamos implicar. Estoy de acuerdo con ellos. Fenotipo de los pacientes, cada vez más importantes, no vale el mismo tratamiento para todos. Y, por otro lado, deberíamos ir sumando terapias. Estamos muy acostumbrados a que el tratamiento sea o rituximab o ciclofosfamida o la suma de ambos, y ahí acabamos. Y probablemente en las enfermedades sistémicas estamos en el paso de ir haciendo terapias multitarget. Y yo creo que eso es la idea para avanzar en el mundo de la medicina y sobre todo en la nefrología. Porque ahí todavía estamos lejos, como decía Luis, de situaciones en las que veis que los pacientes que tienen vasculitis siguen acabando en diálisis, a pesar de los tratamientos que estamos utilizando y de mejorar esas situaciones. Hay necesidades no cubiertas. Y olvidamos una cuestión: el daño orgánico acumulado que existe en estos pacientes con los tratamientos que nosotros empleamos. Para ilustrar un poco lo que yo voy a hablar, este es un caso que tuvimos recientemente en nuestro servicio, paciente típico, varón de 49 años, fiebre, acude al servicio de urgencias, típico infiltrado pulmonar, que si parece un cuadro gripal, que si parece una infección respiratoria, sobrepeso, yo diría más bien muy obeso, y que en la analítica de las urgencias, pues como veis, ya empiezan a aparecer los datos típicos y conjuntamente con el estudio de autoinmunidad que nos habla de la presencia de una vasculitis. Se traslada finalmente al servicio de nefrología, hace el deterioro de función renal, que aparecen nuestros pacientes con este tipo de enfermedades sistémicas, y finalmente se le hace una biopsia renal, que es, como veis, la biopsia tipo, en la cual aparecen esos glomérulos ya esclerosados, aparece esa forma pauciinmune, 36% semilunas, o sea que un caso grave con afectación pulmonar y afectación renal. ¿Qué es lo que nos dicen las guías CADIGO? Pues la verdad es que está bien, pero tampoco se mojan mucho en general en las guías. Te dejan elegir entre distintas opciones. Nosotros elegimos al final, estamos utilizando más este tipo de combinación, rituximab, ciclofosfamida, que fue lo que utilizamos en este paciente. Digo esto porque luego cuando se hacen encuestas, esto es son estudios que han aparecido en el Congreso americano, los que habéis tenido fortuna de acudir lo habéis podido ver, y es que hay una gran variabilidad en el tratamiento. Todos estaríamos de acuerdo en qué hacer con una vasculitis, pero cada uno utiliza una forma de tratamiento. Es más, los especialistas, cada uno, por ejemplo, reumatólogos o nefrólogos, utilizan terapias distintas, probablemente los internistas también. Y esta variabilidad da lugar también a estos resultados. Por último, el paciente acude a la urgencia, hemoglobina de 5, hemorragia digestiva, esteroides, obesidad. No suena raro en este tipo de pacientes, y la típica pregunta y la cuestión de que es una historia que no resulta extraña. Nuestros amigos los esteroides, que son muy buenos, pero también tienen sus efectos secundarios. Por lo tanto, nosotros en este paciente nos planteamos, ya había estudios en los que se utilizaba de forma compasiva este nuevo fármaco en el mundo de la vasculitis, que es Avacopam, un fármaco, como bien decía Gemma, que va a ir a bloquear el complemento, en concreto al receptor del C5a, y pequeños estudios, casuísticas de muy pocos pacientes, pero que ya iban ilustrando en situaciones en las que, como decía bien, los esteroides o el tratamiento era refractario, permitían en un porcentaje importante de casos la remisión clínica de estos pacientes. Bueno, pues ya tenemos una nueva opción a la que podríamos optar y que nosotros nos sumamos en este paciente, y hemos podido quitar totalmente el tratamiento con corticoides. Como se comentaba, esta es la diapositiva antes que presentaba Gemma. Yo la traigo ilustrada, además mezclada, ahí he hecho una superposición con las vasculitis, porque es igual que en el mundo de las sistémicas y con el lupus, y lo que está claro es que debemos actuar precozmente y de forma sostenida, si no el paciente va a acabar en diálisis. Por lo tanto, este bloqueo, este fármaco que aparece de nuevo en el mundo de las sistémicas, en concreto la vasculitis, por un lado va a ir a la tiopatogenia, pero por otro lado a algo importante: reducir los esteroides. Mira que nos da miedo, quitar los esteroides. Luego lo comentaremos. Estos son estudios que no vamos a comentar, simplemente que sepáis que ya tiene una historia Avacopam en el mundo de la vasculitis, y el último, como veis, el estudio que ha sido publicado en el New England, ya aparecía estudios
en los años previos en el que Avacopan podía, sumándose a la terapia Standard of Care, rituximab en este caso, o ciclofosfamida, conseguir respuestas renales mayores que con la terapia estándar que estábamos utilizando en el mundo de las vasculitis. Este es el estudio que antes se comentaba, no me voy a entretener, está publicado, lo habéis oído varias veces, simplemente por mencionar los distintos brazos en el que se apoyaba el tratamiento. Fundamentalmente iba a explorar muchos de estos datos que son muy interesantes. El objetivo principal era el cambio en el VBAS o VBAS, como queráis decir, pero era el daño vascular de la vasculitis y luego una serie de objetivos secundarios. Como veis, en el principal ya se obtenía un beneficio. No es inferior a la terapia Standard of Care, sino que incluso, como veis, se desplaza algo hacia el lugar de esta terapia nueva del bloqueo del complemento. Pero no solo en este sentido de ver cuál es la lesión de las vasculitis generalizadas, sino que también en todos los parámetros, como veis, presentación clínica o el estatus de los anticuerpos. Pero además, como nefrólogos, nos interesa mucho qué le pasa a la función renal de nuestros pacientes y conseguía el fármaco reducir la proteinuria, la albuminuria y mejorar sustancialmente el tema del filtrado glomerular. Es decir, conseguíamos que estos pacientes inicialmente de forma rápida bajara la proteinuria y a largo plazo conseguir lo que queremos, que es cambiar esa curva de deterioro de la función renal. Esto se ha visto en el Congreso americano y además ha sido muy interesante este POSOC que se ha hecho, como veis, pacientes con filtrado glomerular por debajo de 20, que en otros casos estaríamos casi tirando la toalla con respecto al tratamiento. Veis que se evaluó, eran pacientes la mayor parte MPO, un número reducido de pacientes, pero muy interesante en el análisis, o el Standard of Care con prednisona frente a Avacopan. Se demostraba lo mismo que había pasado en el estudio generalizado, que era reducción, como veis, rápida de la albuminuria, de la proteinuria. También se consigue en el Standard of Care, es decir, es similar en ese a largo plazo, pero más rápido en el caso con Avacopan. Y lo que decíamos, conseguíamos que los pacientes cambiaran la tendencia del filtrado glomerular a largo plazo con respecto a sumar un fármaco más en el tratamiento que teníamos. Pero no solo eso, sino que frente al grupo de la prednisona podéis ver que mayor número de pacientes con filtrados por debajo de 20 conseguían recuperar más porcentaje el filtrado glomerular respecto al grupo que solo estaba con el Standard of Care o con la prednisona. Datos que, al menos, aunque haya que corroborar en el futuro, son muy alentadores. Otro de los datos es, como bien decía Luis, las recidivas. Estos pacientes recidivan frecuentemente y también se ha visto que el mantener este fármaco, al menos durante estas 52 semanas, nos va a permitir que haya menor número de recidivas. Esto ya lo hemos visto en otras sistémicas, también en el lupus. Mantener biológicos o mantener fármacos que actúen de forma continuada van a evitar estos rebrotes que son los que llevan al paciente finalmente a diálisis. Pero la historia de los esteroides lo conocemos muy bien todos. Sabemos de sus bondades, pero también sabemos de todos los efectos secundarios tóxicos que tenemos. Cuando hablamos de las sistémicas, parece que lo más importante es controlar una vasculitis o controlar un lupus, pero luego nuestros enfermos se mueren de patología cardiovascular. Y ese es un tema que son pacientes de largo recorrido y que tenemos que tener en cuenta porque luego la mortalidad aumenta. Siempre acabamos en los foros de nefrología hablando y nuestros pacientes se mueren de causas cardiovasculares. Entonces, ¿podremos intentar hacer algo en ese sentido? Yo lo pregunté, ya sabéis que me gusta mucho el Twitter y de repente pregunto para las charlas que tengo que dar para ver qué opina el personal. Bueno, esto fue una encuesta que hice hace tiempo y fijaros cómo hay un porcentaje elevado que todavía no quitaría los esteroides. Los esteroides es como nuestro colchón de seguridad. En el mundo del lupus, en el mundo de la vasculitis, quitar los esteroides nos cuesta muchísimo. Sin embargo, si tenemos un fármaco que sirve de paraguas en este sentido y nos evitaría el uso continuado, pues vemos que el reducir esa dosis acumulada de esteroides puede tener efectos muy beneficiosos. Y eso lo vemos ya se han hecho scores, en este caso el score con respecto a la exposición del tratamiento de los corticoides. No se habían hecho
ningún tipo de score en otras enfermedades sistémicas, sí se ha hecho en este estudio de vasculitis y es muy interesante porque el acúmulo de esteroides durante mucho tiempo, aunque sean dosis bajas, va a tener efectos sobre la situación cardiovascular del paciente. Y como pueden observar, o podéis observar, vemos que hay un cierto beneficio. Pero otro dato que cada vez hablamos de lo importante que son los pacientes, no solo es controlarle y decir, tiene usted el MPO negativo y tiene la función renal estable. El paciente llega a la consulta diciéndote que está cansado, que le cuesta hacer la vida habitual y que tiene otra serie de limitaciones. En este sentido, también el tener un fármaco que bloquee el complemento, que sumemos a la terapia estándar, nos va a permitir una mejor calidad de vida, con pocos efectos adversos, que es lo que nos interesa. Eficacia y seguridad. En este caso, respecto a la terapia estándar, como podéis observar, es muy similar. Ya empiezan a aparecer artículos también, como veis aquí, antes era de uso compasivo y ahora es intentar quitar los esteroides. Esto quizá en el mundo nefrológico sea más fácil, en el mundo reumatológico os diría que casi imposible y en el mundo de la medicina interna más todavía. Porque hay que tener ese colchón de los esteroides. Pero si utilizamos fármacos, ya os digo biológicos, en este caso el bloqueo del complemento, puede permitir con terapias como con rituximab conseguir en pocos pacientes estas situaciones. Reducir la actividad de la enfermedad, mejorar el filtrado glomerular y mejorar en otros biomarcadores que están siendo muy importantes. CD163 es un receptor de los macrófagos y que se ha visto muy buena correlación con la actividad tanto de la enfermedad sistémica lupus como con la vasculitis y como veis hay un importante descenso. Todo esto es muy importante y cuando utilizamos un fármaco lo interesante es que no haya efectos adversos y como veis aquí el uso también de este tipo de fármacos cuando se hacen análisis post-hoc de todos los estudios que se han ido haciendo con esta molécula nueva, con este bloqueo del complemento, vemos que los efectos secundarios son realmente escasos. Creía que no me iba a dar ni tiempo y me va a sobrar hasta tiempo, porque era el que tenía más diapositivas de los tres. Conclusiones. No os doy mensajes. Yo creo que lo importante es que reflexionéis. Estos son los resultados que tenemos con la terapia estándar. Y lo que tenemos es que hay pacientes que acaban en diálisis, pacientes que hacen enfermedad cardiovascular y pacientes que podemos mejorar. Olvidémonos de las guerras salomónicas entre la ciclofosfamida, el rituximab o su combinación y demos un paso al futuro en el mundo de la nefrología y busquemos que terapias que combinen los distintos mecanismos etiopatogénicos, en este caso ahora el complemento, muy bien decía Gema, el dar un fármaco solo dirigido al complemento no cura al paciente, pero el combinar uno que vaya a la vía del complemento, otro que vaya a los linfocitos B, otro a células de memoria, ¿por qué no podemos hacer una medicina de precisión en el futuro y hacer que nuestros pacientes estén algo mejor que este niño que está ahí tumbado? Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a los tres también por adecuaros al tiempo, que es la clave del éxito también de este tipo de foros. Se abre la veda para que la audiencia consulte con estos tres expertos sus dudas sobre vasculitis. Tenéis un micrófono disponible y mientras os animáis, la primera pregunta es obligada completamente, Enrique. Posiciónanos el fármaco. Ya sabemos que las recomendaciones recientes de la EULAR con una evidencia 1B lo empiezan a recomendar bien arriba en los escalones terapéuticos. ¿Qué opinas tú? Yo creo que en esto, o sea, tanto EULAR como las CADIGO se van atreviendo, poco a poco, les cuesta, pero yo creo que es muy interesante ver cómo, de alguna manera, las sociedades científicas, ante los resultados que ha habido respecto a estos estudios y, como veíamos, pues este intento de utilizarlo en determinados grupos de pacientes, al menos es considerarlo, ¿no? Ya el tema de que un fármaco aparezca ya en unas guías, eso ya da mucha transmisión de información científica. Yo creo que Avacopan es un fármaco que tiene su cabida en el mundo de la vasculitis,
La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿pero para todos los pacientes? Bueno, pues probablemente no para todos los pacientes, pero como bien decía Luis, si fenotipamos bien al paciente, hacemos un estudio adecuado, podemos meter cuestiones de complemento, es un paciente en el que queremos ahorrar esteroides, o sea, sumemos esos factores, pacientes mayores que tenemos con vasculitis, frágiles, que queremos realmente no ser muy agresivos con el tratamiento, ¿por qué no empezar ya con bloqueos del complemento añadidos a terapias de las que ya conocemos, ¿no? Y darle la vuelta y dejar los corticoides de segunda línea para recaídas y ese tipo de situaciones. Yo creo que los corticoides, yo soy un defensor de ir suspendiendo los corticoides, me llevo muchos palos por este tema, pero creo que estamos ahora en un momento en el que quizás cuando el paciente lo necesite se puedan utilizar bolos además de no elevadas dosis, formas puntuales y suspender rápidamente los corticoides cuando lo apoyamos con otros fármacos totalmente. ¿Hay una pregunta? Cuando en vasculitis podemos considerar largo plazo 52 semanas, o sea, en cáncer, vale, o sea, en cáncer 52 semanas es un lujo, pero en vasculitis realmente podemos considerar 52 semanas largo plazo. Totalmente de acuerdo contigo, que sabes que la contestación es no. 52 semanas es poco tiempo para el tratamiento de una vasculitis. Esta es una de las grandes limitaciones en el estudio que hubo con Avacopan, solo 52 semanas. Nos hubiera gustado mucho más tiempo, que es lo que se promulga de tratamiento con las vasculitis. Pero bueno, al menos ya tenemos esa información. Probablemente ahora ya es de los clínicos el saber que tengamos que prolongar mucho más tiempo este tratamiento para poder obtener muchos más beneficios. Yo siempre digo, si hay esa especie de información ya positiva en solo 52 semanas, esperemos, porque nuestros pacientes lo interesante es a los 2, a los 5 años ver estos resultados, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo. Y de la mano, una pregunta personal, y es para los dos, a ver qué opináis, porque yo le doy vueltas a este asunto desde hace bastante tiempo, y va justo de la mano de la posibilidad de predecir cómo van a ir nuestras vasculitis. Has contado perfectamente, Luis, que depende de dónde estemos, la vasculitis se manifiesta de una u otra manera, pero lo que nosotros vemos son muchísimas veces vasculitis limitadas al riñón. Imaginaros yo en mi centro, que son todo ancianos, pues todavía más. Sin embargo, los scores que tenemos de gravedad, básicamente cuando vas a los estudios se basan en el BEVAS, que a mí, bajo mi punto de vista, no me parecen muy válidos o no me parecen nada válidos para predecir cómo va a ir el riñón. ¿Tenéis alguna propuesta? ¿Utilizáis otros scores que yo desconozca para predecir cómo van a ir esos pacientes? Porque claro, de la mano de tratamientos nuevos pueden ir también la predicción de la gravedad de la vasculitis a la que nos enfrentamos. Completamente de acuerdo. La verdad es que yo creo que es muy importante la caracterización y la estratificación del riesgo. Como comentaba Enrique, ahora tenemos posibilidades de inducir a nuestros pacientes con dosis altas de esteroides al inicio y después empezar a bajar y añadir fármacos de manera secuencial para conseguir el objetivo de reducir la inflamación, controlar el daño crónico sin exponerlos más a corticoides. Y esto es válido también para otras vías de señalización y otros fármacos, y va de la mano, yo creo que es muy importante, y también Gemma lo ha comentado en su experiencia, el estudio cuidadoso de la biopsia renal. Uno de los problemas más importantes a la hora de analizar, por ejemplo, el recambio plasmático en este contexto clínico es que no poseemos unos datos sólidos. Hay centros, hay centros donde no se suele biopsiar al paciente y se asume el compromiso renal y se trata al paciente en función de las manifestaciones extrarrenales muchas veces, y esto está claro que si consideramos y estamos todos de acuerdo que el riñón juega un papel fundamental en cuanto al pronóstico y a la calidad de vida de los pacientes, no es admisible. Tenemos que biopsiar a nuestros pacientes no para confirmar que tienen glomerulitis asociada a ANCA, sino para establecer el pronóstico y, como han comentado tanto Gemma como Enrique, dar un tratamiento más personalizado. Yo, por polemizar un Sobre poco... todo te lo pregunto porque es que he visto que tú en uno de los trabajos que has presentado, que me ha gustado mucho, defines respuesta al tratamiento, y no sé si recuerdas, es que no me acuerdo cuál era de los trabajos, pero le pregunto a Enrique, ¿y cómo lo habrá definido? Respuesta al tratamiento inmunológico, es decir, respuesta clínica. Claro, pero ¿definido cómo?
utilizamos los criterios de la CADIGO de estabilidad Límite de al función riñón. renal, ausencia de microhematuria, que es la definición de las CADIGO. Yo, por polemizar un poco, a mí la biopsia renal no me parece fundamental en el momento del diagnóstico, porque al final la clasificación de Verden, la escala de Briggs, la escala, no es más que una escala que te dice tu paciente potencialmente qué probabilidad tiene de progresar bien, mal o regular, pero no te ayuda a tomar ninguna decisión terapéutica. Es decir, tú si tienes una esclerótica no hace que pongas un tratamiento u otro. En el mejor de los casos, si es una forma muy leve, te puedes plantear inducir con prednisona y micofenolato, pero ya clínicamente lo ves. Es verdad que cuando el paciente termina yendo mal y tú tienes una forma esclerótica o una forma crescéntica, tú dices, bueno, es que esto ya iba mal, no es que yo lo esté haciendo mal. Y si tienes una biopsia un poco más benevolente, piensas que algo está yendo mal. Pero tampoco me parece y yo biopsio siempre, pero tampoco me parece una actitud absolutamente descabellada tratar al paciente la probabilidad de que Sobre un todo ANCA depende positivo, del paciente también. claro, un ANCA positivo en una rápidamente progresiva, 98% de valor predictivo positivo para la enfermedad, y si las cosas no van como tú esperas, le biopsias y miras por qué no van según tú esperas. O sea que la clasificación histológica está bien, pero no te ayuda a tomar actitudes terapéuticas. Se ha desatado la polémica. Por A alusiones, Enrique, que le gusta- por alusiones, ¿no? Por alusiones, y después a Enrique, que le gusta rebiopsiar, igual a las vasculitis las biopsia 2 veces, también quiere la palabra. Bueno, no, yo creo que es obvio. Evidentemente todos somos clínicos y hay veces que no puedes biopsiar al paciente y tienes que tratarlo sin la biopsia. Yo no he dicho que sea útil para el diagnóstico, sino para el pronóstico. Pero yo creo que a día de hoy que tenemos fármacos que bloquean la célula B, que bloquean la célula T, que nos controlan el complemento, la información, por ejemplo, de saber cuántas semilunas tenemos en la biopsia de manera precoz es muy importante. Ahora utilizamos tratamientos secuenciales, utilizamos la ciclofosfamida con el rituximab, y son combinaciones que en nuestra experiencia van bien cuando estás seguro de que el paciente lo necesita, cuando tiene mucha proliferación extracapilar. Yo diría más, lo importante es biopsiar lo antes posible para, por ejemplo, los pacientes con clase focal son los que tienen mejor pronóstico, y ahí probablemente hay muchas opciones de tratamiento, pero es fundamental estratificar, y desafortunadamente son enfermedades complejas. Una cosa más, ahora se está viendo, hemos cambiado nuestros objetivos terapéuticos. Yo me acuerdo que cuando empezaba en el mundo de las vasculitis, un paciente que entraba en remisión clínica renal estaba satisfecho a pesar de que no negativizabas los ANCAs. Y ahora estás viendo que es útil negativizar los ANCAs. Probablemente no en todos los pacientes, pero eso te ayuda, por ejemplo, a saber el score de cronicidad que tiene la biopsia. Entonces yo creo que a más información tengamos, muchísimo mejor para utilizar terapias dirigidas. Sí, nada, muy breve. Un poco en la línea de Luis, yo creo que solo apuntar dos cosas. Una, el resultado de la histología nos va a decir cuán intensificado debemos dar el tratamiento o cuán prolongado, porque puede haber una biopsia ya con una situación irreversible y ese paciente también se beneficia de no prolongar un tratamiento que tiene efectos secundarios. Y dos, yo siento el tema de intersticio y vaso. Eso también condiciona claramente el pronóstico, lo marcaba muy bien Luis, lo estamos viendo en el lupus y la vasculitis también se reafirma. El glomérulo es muy importante, pero no olvidemos que también la información histológica del vaso y del intersticio condiciona el pronóstico renal de los pacientes y por eso es importante hacer biopsias precoces, ¿no? Doctora Pepa Soler. Biopsias de seguimiento en vasculitis, no tengo nada claro, pero de diagnóstico, yo creo que sí, tampoco tenemos
doy un inhibidor de complementos, le doy rituximab o si le doy ciclofosfamida. No creo que me ayude a eso, pero me va a ayudar a saber hasta cuándo tengo que Gema responde a la doctora Soler y acabamos después, si queréis acercáis a la mesa para el resto de dudas. Tenemos que acabar. A ver, nosotros hicimos un estudio de validación de la clasificación de Verden, esas mismas biopsias que utilizamos, hicimos otro trabajo para evaluar la clasificación de Verden y reprodujimos los datos. E intentamos ver qué grado de semilunas te marcaba el punto de no retorno. Es decir, a partir de qué porcentaje de semilunas en la biopsia renal tú podías decidir que ese paciente no era subsidiario de tratamiento renal sustitutivo, de tratamiento inmunosupresor. Y no lo encontramos. No lo encontramos. Es decir, que pacientes con 90% de semilunas, no te podría decir cuántas fibrosas y cuántas celulares, hubo pacientes que con un porcentaje muy importante de semilunas respondían al tratamiento y otros pacientes que con porcentaje más bajo no respondían, porque al final las clasificaciones te dan una probabilidad de que el paciente vaya mal o vaya bien, pero tú no hablas de un grupo poblacional, hablas de tu paciente. Y si a ti te dicen que el 90% de las formas crescénticas o las formas van a ir mal, tú dices, ya, pero es que hay un 10% que va a ir bien, ¿por qué no le voy a tratar? Entonces, yo, por supuesto, he dicho antes que yo rutinariamente les biopsio, pero una creatinina de 3, aunque no sepas de cuánto tiempo viene, no me parece tampoco absolutamente disparatado tratarle y ver. Y si al mes, mes y medio no te va como tú piensas que va a ir, biópsiale a ver qué pasa. Si le tienes biopsiado de antes, pues ya puedes pensar, claro, es que tiene mucha afectación crónica y no va a ir bien y es un paciente que no se puede hacer nada por él. Pero el paciente que va a ir bien, te has ahorrado hacerle una biopsia. Insisto, yo les biopsio a todos, pero no retraso, también es cierto, ni un solo día una plasmaféresis o un tratamiento inmunosupresor porque la biopsia renal no se puede hacer hasta dentro de una semana. Bueno, eso lo tenemos claro. Pero el problema con estos estudios... Pepa, es que 10 segundos, porfa, ¿eh? Sí, muchas veces pillas una zona de fibrosis o pillas una cortical. Entonces es muy difícil saber si tienes una... Porque es un daño focal. En las vasculitis, en más que en ninguna otra patología glomerular, es una enfermedad focal, con lo cual puedes pillar una biopsia especialmente mala y que el paciente vaya bien, o un trozo de biopsia especialmente buena y que el paciente no vaya bien. Por eso me refiero que está bien y el score de BRIS que acaba de salir o la clasificación de Verden nos da mucha información, pero que tenemos que saber que eso no nos da más que una probabilidad, que luego el que tú ves es tu paciente. Muchísimas gracias. Altísimo nivel científico, como habéis podido ver. También alta tensión y alta energía, como debe ser, bueno, entre popes. Pero sobre todo, amigos, muchísimas gracias. Gracias, Bifor, otra vez. Sí, no, y gracias por vuestra asistencia. ¿Por qué? No.